atrévanse a mirar a los ojos del mal. El infrigorio de Alcácer. ¿Qué pasó realmente con las niñas? 1992. Miriam, Toñi y Desiree, 3 niñas inocentes, se desvanecieron en la noche, dejando tras de sí un rastro de angustia y preguntas sin respuesta. ¿Se hizo justicia realmente? ¿Hubo más implicados? Las respuestas quizás se encuentren en el pozo negro de la impunidad. La macabra danza del asesino de la baraja. Madrid, 2003. Alfredo Galán, el exmilitar convertido en verdugo, desató una ola de terror que paralizó a la capital. Pioz, la casa de los mensajes del horror, 2016. Patrick Nogueira, con la frialdad de un psicópata, asesinó a sangre fría a sus tíos y primos pequeños. Capítulo 4. José Bretón, el monstruo que devoró a sus hijos. Córdoba, 2011. La desaparición de Ruth y José, 2 pequeños hermanos, conmociona a España. Bretón, con la sangre fría de un depredador, había urdido un plan macabro: hacer desaparecer a sus hijos para siempre. El enigma Rabadán. Anatomía de un parricidio. Murcia, 2000. Un joven de 16 años, José Rabadán, comete un crimen atroz. Asesina a sus padres y a su hermana con una katana. Capítulo 6. Los Galindos. 50 años de silencio en la sombra. 1975. Una masacre brutal sacude la finca Los Galindos en Sevilla. 1980. Los marqueses de Urquijo, una de las parejas más poderosas de España, aparecen asesinados en su domicilio. Rafael Escobedo, el yerno de los marqueses, es condenado por el crimen, pero siempre mantuvo su inocencia. Galicia, 2013. Asunta Basterra, una niña de 12 años, es encontrada muerta en extrañas circunstancias. Sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, se convierten en los principales sospechosos. Siglo XIX. La Galicia rural se ve asolada por una serie de crímenes atroces. Manuel Blanco Romasanta, conocido como el hombre lobo de Allariz, confiesa haber asesinado a varias personas. Capítulo 10. El monstruo de Amstead en español. Cautiverio y horror en Granada. En el año 2019, un caso que nos recuerda la fragilidad de la libertad y los horrores que pueden ocurrir dentro de las paredes de un hogar. Un hombre en Granada mantuvo a su hija encerrada durante años, abusando de ella y teniendo varios hijos fruto de estas agresiones. Capítulo 11. Las caras de Belmez. Fantasmas o un fraude bien orquestado. En 1971, en la localidad de Belmez de la Moraleda, Jaén, comienzan a aparecer rostros en el suelo de una casa. Las caras de Belmez, como se las conoce, se convierten en un fenómeno paranormal de repercusión internacional. Se trata de manifestaciones del más allá, un fenómeno inexplicable o un simple fraude. Capítulo 12. El hombre del saco. Cuando la leyenda se tiñe de sangre. En 1904, Francisco Leona, conocido como el hombre del saco, comete un crimen atroz que marca a fuego la infancia de varias generaciones. El secuestro y asesinato de un niño para utilizar su sangre y grasa en un supuesto remedio para la tuberculosis convierte a Leona en la personificación del mal. Capítulo 13. La dulce Neus. Víctima o verdugo. Barcelona, 1979. Neus Soldevila es acusada de matar a su esposo. ¿Un crimen pasional, un complot familiar o una mujer víctima de un matrimonio abusivo? Capítulo 14. El asesino de Castellón. Terror en la costa levantina.
Entre los años 2000 y 2006, un posible asesino en serie siembra el pánico en la comunidad valenciana. Sus víctimas, mujeres jóvenes, brutalmente asesinadas. Capítulo 15. Las niñas de Aguilar de Campoo. Un misterio sin resolver en la montaña palentina. En 1992, dos hermanas desaparecen sin dejar rastro en la localidad palentina de Aguilar de Campoo. Sus cuerpos son encontrados años después, pero las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Capítulo 16. Macastre, el laberinto de un crimen sin culpables. 1989. Tres jóvenes aparecen muertos en extrañas circunstancias en la localidad valenciana de Macastre. Capítulo 17. Traición y muerte en el cuerpo. El crimen de la Guardia Urbana. Barcelona, 2017. Dos agentes de la Guardia Urbana son acusados del asesinato de un compañero. Capítulo 18. Waninkoff, el error judicial que condenó a una inocente. Málaga, 1999. Rocío Waninkoff es asesinada brutalmente. Capítulo 19. La niña de Somosierra, realidad o fantasía. 1986. Un camión cisterna sufre un accidente en el puerto de Somosierra, Madrid. Capítulo 20. La extraña muerte de Majosé Arcos, secretos en la Costa da Morte. Galicia, 1996. María José Arcos, una joven de 23 años, desaparece sin dejar rastro. Capítulo 21. La finca de los horrores. Negocios con la muerte. Sevilla, 2019. Un macabro hallazgo conmociona a la sociedad española. Extremadura, 1990. Una disputa familiar desencadena una masacre en el pequeño pueblo de Puerto Urraco. Dos hermanas, armadas con escopetas, asesinan a 9 personas a sangre fría. Capítulo 23. El hombre lobo de Allariz. Mito y realidad de un asesino en serie. Siglo XIX. Manuel Blanco Romasanta, un vendedor ambulante, es detenido y acusado de una serie de asesinatos en la Galicia rural. Capítulo 24. El niño pintor de Málaga. Un silencio que aún duele. Málaga, 1987. Un niño de 6 años, aficionado a la pintura, desaparece sin dejar rastro mientras jugaba cerca de su casa. Capítulo 25. La mano cortada de Madrid. Un macabro acertijo sin resolver. Madrid, 2014. Una mano humana aparece en un contenedor de basura en pleno centro de la capital. Hemos recorrido las páginas más negras de la crónica negra española. Nos hemos adentrado en los lugares donde el mal dejó su huella imborrable y hemos escuchado los ecos de los crímenes que conmocionaron a un país. Es nuestra responsabilidad mantener viva la memoria de las víctimas, exigir justicia para los que ya no tienen voz y estar alerta ante los signos que anuncian la llegada de la oscuridad. Porque el mal nunca descansa y nosotros tampoco podemos permitirnos bajar la guardia.